OSF9G, tu canal. Yeshua, el Hijo de Dios. La verdad del Hijo de Dios debe ser bien comprendida, debido a que esta verdad doctrinal es fundamental para nuestra salvación. Es necesario confesar con la boca que Jesús es el Hijo de Dios para obtener vida eterna. No son llamados a confesar que Dios se hizo Hijo, sino que Dios entregó a su Hijo en expiación. En este punto el lenguaje es esencial para definir la doctrina, y esto se debe a que la fuerza del Evangelio radica de una demostración de amor por parte de Dios el Padre hacia la raza caída. La potencia, la grandeza de ese amor está cimentado sobre lo que de Dios no escatimó ni a su propio Hijo unigénito con el fin de rescatarnos. Dios es inmortal, no podía dar su vida. Su muerte es un imposible, pero nos dio a su Hijo divino para darnos a entender cuánto nos ama. Bien, la Escritura nos dice: y Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Escritura nos continúa reafirmando esta idea, diciéndonos: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él es quien lo ha dado a conocer. Cuando hace la referencia al seno, este es un espacio vacío o un hueco del cuerpo o de un objeto. En la anatomía interior del cuerpo de una mujer embarazada. Oseas capítulo 12, versículo 3 al 4. También puede tener otros significados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a Él Padre, y Él me será a mí Hijo. Es importante saber que en este verso de Hebreos, capítulo 1, versículo 5, Pablo clarifica que a pesar de que los ángeles son criaturas angelicales, son cuerpos celestiales espirituales, no poseen la naturaleza divina, puesto que ninguno de ellos fue engendrado. Fueron creados por el poder de Dios, igual que nosotros los humanos. Por eso no se les puede llamar literalmente hijo de Dios a un ángel. Porque alguien pueda ser llamado hijo de Dios, debe de ser engendrado. Por tanto, solo Jesús es divino. Por eso, solo Él. Corroboremos con la Escritura. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo este concepto de Jesús como Hijo de Dios son literales y no simbólicos, como algunos los quieren hacer parecer, y se lo aclararemos con esta maravillosa cita bíblica. Y Yahshua respondió: mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pregúntese y deje que Dios responda por medio de la palabra que acabamos de citar. ¿Por qué Jesús es igual a Dios? ¿Por qué también es Dios? ¿O por qué es el Hijo de Dios? En el primer siglo un judío se adjudica el título de un hijo de Dios. No era una blasfemia, puesto que, al igual que nosotros, hoy en día no hay problema si algún cristiano dice que es un hijo de Dios, siempre y cuando no lo diga literalmente. Por lo tanto, no podemos decir que Jesús estaba hablando de manera simbólica en el pasaje citado, o que hablaba en una condición de hombre, porque esto no era el problema para nadie. No era una blasfemia decir: como hombre soy hijo de Dios. El problema es que el Señor lo está diciendo de manera literal. Por eso los judíos querían matarle, porque al decir que era el Hijo de Dios literalmente, se adjudicaba divinidad y relación directa con Dios. Esto volvió a ocurrir una segunda ocasión, cuando Cristo se refirió literalmente a Yahweh como su Padre. Se manifestó otra vez un lenguaje literal de la plenitud de Dios. Los fariseos, al oír esto, quisieron acusarlo de blasfemia. Jesús nunca tuvo la pretensión de decir que Él es Dios eterno, lo cual sí era una blasfemia, porque Dios hay uno solo. Sin embargo, Cristo aclaró a los fariseos sus palabras, igual como corregía a su iglesia hoy, dándoles a entender que Él en ningún momento había dicho que era el Dios Todopoderoso, sino que Él había dicho que era el Hijo de Dios, título con el cual no negaba su divinidad y tampoco su unidad de naturaleza con Dios. Tampoco negaba la autoridad suprema del Padre. Veamos la Escritura para esto. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas me apedráis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Al que el Padre santificó y envió al mundo, a vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: ¿Hijo de Dios soy? Si Jesús fuese Dios Todopoderoso, al decirle: tú te haces Dios, Él hubiese dicho: no me hago Dios, yo soy Dios. Sin embargo, los judíos comprendieron que Jesús en ningún momento pretendía decir que Él era el Dios supremo. Sin embargo, entendía que se estaba haciendo divino, igualando su naturaleza con la del Padre, al decir que Dios era su propio Padre, porque los judíos entendían lo mismo que aquí le tratamos de explicar. Y es que Jesús tiene naturaleza divina, porque Él literalmente es el Hijo de Dios. Aún los juicios de Jesús ante el Sanedrín se determinó por este asunto, pues su sentencia quedó dictaminada cuando Caifás le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y esa es la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Así como nosotros, Jesús también es Hijo. Por esta razón la epístola de los Hebreos nos dice que tanto nosotros como Cristo le pertenecemos al mismo ser, al Padre Celestial. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque Él santifica. ¿Quién? Jesús.
y los que son santificados, nosotros. De uno son todos, del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo del 11 al 12. Y si no dije tu canal, suscríbete en el canal, dale like, comenta y comparte.